Hola, para contar mi historia tendré que cambiar mi nombre. Soy Vanessa y anteriormente vivía en Guadalajara, lugar donde me pasó todo lo que estoy a punto de contarles. Pero antes de iniciar, quiero agradecerle a Gerardo la gran atención que me dio cuando decidí ponerme en contacto con su canal y me animé a enviarle mi historia luego de ver las experiencias muy similares a la mía que le han relatado otros miembros de su comunidad. Bueno, mi historia inicia cuando yo tenía como 20 años. Toda mi familia siempre han sido personas muy religiosas, casi al borde del fanatismo. Por ello, creo fuimos tan fáciles de captar. Un día llegaron nuevos vecinos a nuestra comunidad. Parecían buenas personas, un matrimonio joven como en los 30 y un pequeño niño de apenas 5 años. Habían comprado la casa junto a la nuestra, así que a diario nos mirábamos las caras. El señor salía a trabajar temprano, mientras que la señora se quedaba con su hijo en la casa. Hasta ahí no parecía haber nada extraño en esa familia. Eran muy educados y jamás se metían con nadie. Te saludaban con cordialidad cada que te los encontrabas, pero a pesar de eso, a mí me daba un poco de miedo su aparente felicidad, pues era como si no supieran poner otra cara que la de una sonrisa en sus rostros. Con los días miraba cómo se integraban más al vecindario. Su relación con los demás vecinos era muy buena y poco a poco la cercanía con ellos era más notoria. Hacían reuniones en su casa donde se notaba que la pasaban muy bien y al poco tiempo mi familia también empezó a ser arrastrada. A mí nunca me ha gustado meterme a casas ajenas, por eso es que yo no iba con mis padres cuando estos eran invitados. Con el tiempo me di cuenta de cómo todos cambiaron notablemente, no solo mi familia, los demás vecinos que se reunían con esas personas también lo hicieron. Ya saben, la gente típica que de un día al otro encontraron a Dios en sus vidas y comenzaron a evangelizar todo a su alrededor. Como tal, eso no me molestaba, al contrario, me daba hasta un poco de risa, pero todo bien. Sin embargo, esto cambió cuando entró el mes de agosto, pues resulta que era la fecha para alistar a nuevos miembros a la iglesia a la que pertenecían esas personas, la luz del mundo, así se hacían llamar con tal cinismo y sin ninguna preocupación, pues lo único que ese culto trae consigo realmente es oscuridad y desgracia. Se estaban preparando para algo llamado la Santa Cena. Según lo que mi familia me dijo, era la ceremonia más importante que tenía ese culto. Se trataba de una celebración, un evento de perdón, comunión y de unidad, en donde se encuentra la paz espiritual. Así que no había mejor día para iniciarse y convertirse en nuevos miembros de esa iglesia. Por tanto, comenzaron a llevarme a sus reuniones también, las cuales eran 3 días a la semana en casa de los nuevos vecinos. Yo pensaba que todo sería de un carácter religioso y monótono, como suele ser en esos círculos relacionados con la iglesia, pero me sorprendí al ver que no era así. Para empezar, esas personas vivían muy bien. Su casa era muy bonita y se la pasaban mostrando su buena vida, presumiendo sus fotografías a lo largo del mundo. Viajaban bastante para no ser una familia muy adinerada. Ellos le atribuían todo su éxito a su iglesia, a la paz que tenían con Dios y con su entorno. En nuestra iglesia, todos nos tendemos la mano y nunca dejamos a algún hermano desamparado, pues esa es la enseñanza de nuestro Señor. Decían, platicaban de todo, hacían sentir muy bien a sus invitados. Eran demasiado serviciales si me lo preguntan. Si a algún vecino le pasaba cualquier cosa o le hacía falta algo, estos se lo daban sin más. A mis papás les ayudaron un montón de veces con su carro, pues se descomponía muy seguido, y así era con todos los del vecindario en realidad. En fin, se llegó el día. Un 15 de agosto nos llevaron a todos los interesados en pertenecer a la luz del mundo a su templo, el cual estaba ubicado en la colonia La Hermosa Provincia en Guadalajara. Había miles de personas en el recinto, sin duda que era algo muy imponente, y desde que llegabas todos te ponían los ojos encima,
a tal grado que incluso te hacían sentir miedo si es que intentabas echarte para atrás. De pronto entró un sujeto, alguien vestido con sotana, y de inmediato todos nos quitaron su atención a nosotros los nuevos y se la dieron totalmente a ese hombre. Nos dijeron que también debíamos postrarnos ante él, porque ese señor era su Dios, así tal cual. Nosotros evitamos hacer preguntas y solo nos limitamos a hacer lo que nos indicaban. Posteriormente, ese hombre subió al estrado como un sacerdote que está a punto de hacer la misa y se presentó. Esto lo hizo obviamente por los nuevos que éramos nosotros, unas 20 personas tal vez. Dijo llamarse Nazón Joaquín, nos dio la bienvenida y comenzó a dar su discurso, una misa, en la cual mencionaba mucho la Biblia, pero sobre todo recalcaba lo equivocadas que estaban las demás iglesias. En pocas palabras, únicamente la luz del mundo era el camino correcto a la salvación, y las demás eran solo blasfemia. Mientras ese hombre seguía hablando, nos ordenaron tomar asiento. Sin embargo, nos separaron por género, los hombres a la derecha y las mujeres a la izquierda. Así se encontraban ordenados los miles de creyentes en aquel templo. Así que mi mamá y yo nos separamos de mi padre y de mi pequeño hermano. Ya en la misa, ese hombre decía ser el enviado de Dios. Afirmaba ser un apóstol escogido por el mismo Jesucristo para, según él, en palabras suyas, restaurar la única iglesia verdadera que se había perdido con el paso del tiempo. Era increíble la cantidad de cosas que decía, pero aún más increíble era ver cómo toda esa gente le creía cada una de sus palabras. Todos estaban atentos a lo que decía y lo alababan y adoraban a cada instante. Otra cosa que noté en ese momento fue que todos los hombres traían el pelo corto casi de igual manera y las mujeres por el contrario lo tenían largo, además de que todas llevaban puesto un velo. Tal vez para algunos eso no tenga ninguna importancia, pero a mí la verdad se me hizo algo perturbador. Quizá por ese motivo es que todos nos miraban a mi mamá y a mí con cierto desprecio. Ya al finalizar el evento, el señor Nazón nos invitó a pasar al frente con él a los nuevos. Recibimos su bendición y a las mujeres nos dio un abrazo, dándonos así la bienvenida. A partir de este momento, todos ustedes abandonan el mal camino y se vuelven protegidos míos. Yo abogaré ante Dios por ustedes y desde hoy sus vidas cambiarán para bien, porque yo así lo he decretado y Cristo está conmigo, dijo, y todos los presentes comenzaron a aplaudir. El Señor bajó para hacer el trayecto hasta la salida y en el camino la gente se acercaba a él para besarle la mano, para dedicarle algunas plegarias, inclusive solo para ser tocados por él, como si fuese alguna especie de santo. Luego de eso, una mujer y un hombre se acercaron a nosotros, dijeron ser enviados del señor Nazón y nos llevaron a un lugar para hablar en privado. Así lo hicieron con todas las familias que acudimos y ahora éramos nuevos miembros de la luz del mundo. Para no entrar tanto en detalles, esas personas le ofrecieron un buen empleo a mi papá. Nos daban casa y hasta carro nuevo, pero a cambio debíamos convertirnos en misioneros, sobre todo yo, quien ya contaba con la edad para hacerlo. Yo no estaba muy de acuerdo, pero mis padres aceptaron, así que con tal de apoyar su decisión, cedí. Ellos terminaron comprándoles su casa a mis padres a un bajo precio y nos dieron una nueva casa en esa colonia llamada La Hermosa Provincia, en donde prácticamente toda la colonia entera estaba conformada por fieles creyentes de la luz del mundo. Las calles de ese lugar tienen nombres bíblicos y entre más cerca estén las casas al templo, más elegantes y caras se vuelven. A nosotros nos dieron una no muy cerca al templo, por eso es que no era la gran cosa, pero al menos sí era cómoda. Sin embargo, antes de irnos para allá, notamos que la casa de los vecinos, esos que nos indujeron a ese culto, estaba vacía, ya no vivía nadie allí. La demás gente que también habían aceptado irse a vivir a la hermosa provincia se preguntaban lo mismo que nosotros.
¿Dónde estaban? ¿Por qué desaparecieron de un día a otro? Pero nadie sabía nada. Con el tiempo me fui dando cuenta de lo que es realmente la luz del mundo, una secta llena de blasfemia, prohibiciones, un culto idólatra lleno de injusticias e hipocresía. El diezmo era casi obligatorio y si no dabas lo suficiente, te hacían sentir miserable. En las misas había cánticos, alabanzas, no a Dios, sino más bien dirigidos al señor Nazón y a los fundadores de la luz del mundo, quienes por cierto eran familiares suyos. Poco después me convirtieron en reclutadora. Estaba obligada a viajar con ellos a todas partes y por eso pude ver muchas cosas, como las conexiones que tenían con diferentes personajes. El gobernador actual de Jalisco, por ejemplo, tenía una relación muy cercana al culto. En aquel tiempo apenas iniciarían las campañas para definir la gobernatura del estado y la luz del mundo le ayudó bastante a este personaje, a cambio de quién sabe qué, pero apenas llegó al puesto y de inmediato la luz del mundo tomó más fuerza en el estado. Mi tarea era una en particular, reclutar solamente a mujeres, chicas de entre 14 y 22 años, para convertirlas en feligreses de nuestra parroquia, pero también otra de mis tareas consistía en ser observadora. Me mandaban a diferentes zonas rurales, supuestamente para observar y analizar en dónde podía entrar la ayuda, entre comillas, de la luz del mundo. La especificación era llegar a zonas marginadas en donde haya posibilidad de que nuestra semilla florezca. En pocas palabras, buscar ignorancia y pobreza para poder engañar. Aquellos que al igual que mi familia y yo terminaban por caer en las redes de esta secta, se les asignaban diferentes tareas. Algunas de esas personas eran puestas bajo mi supervisión. Debían ser vigilados la mayoría del tiempo. Debíamos cuidar cada paso que daban y reportarlo a los altos mandos. Por ello es que todos eran llevados a vivir a esa colonia para tenerlos vigilados y tener controladas sus vidas. No se les permitía hacer mucho, parecían esclavos a la espera de las órdenes de sus amos. Dentro del culto, la Navidad está prohibida, no se permite el uso de cruces ni en el templo ni en los hogares de la gente, así como ninguna imagen de Jesucristo o de algún otro santo. Sin embargo, todos están obligados a tener en sus casas una imagen del señor Nazón y rendirle culto y pleitesía. Ese señor decía tener habilidades únicas, poderes básicamente. Él sabía quiénes eran verdaderos creyentes en su palabra y quiénes eran falsos. Por eso es que cada cierto tiempo exhibía frente a todos a aquellos que supuestamente no creían en él. Permitía que todos los insultaran y escupieran para luego expulsarlos del culto. Les quitaba todo y nadie podía hacer nada, pues las autoridades locales eran sus cómplices. De esa forma les daba una lección a todos para que jamás dudaran de él y de sus enseñanzas. Yo hice el intento de convencer a mi familia para que nos fuéramos del estado y abandonara esa secta, pero ellos ya tenían el cerebro lavado como todos los demás, así que tuve que escaparme yo sola. No fue fácil, lo pensé por varios meses, hasta que un día me ordenaron ir al edificio donde despachaba el líder Nazón, para ayudar con algunos pendientes y entregarles mis reportes en ese lugar. El edificio es muy ostentoso, su diseño arquitectónico es bastante llamativo, con tonos dorados como si fuese hecho de oro puro, y por dentro es ridículamente lujoso, además de que está custodiado por hombres fuertemente armados las 24 horas. Nadie que no tenga autorización puede entrar, igual que en el templo. Esa fue la primera vez que yo entré a ese edificio, o a la casa protocolaria como era conocida. Por eso es que quedé asombrada. Después me ordenaron esperar afuera del despacho del señor Nazón. Estuve horas allí sentada, y en cierto momento un hombre llevó a un grupo de mujeres a su oficina, y pude reconocer a una de ellas, pues yo fui quien la reclutó.
Era una jovencita de 19 años, muy bonita y sobre todo muy alegre. Sin embargo, esa vez se veía triste. Yo pensé que me iba a saludar, así que le sonreí y levanté mi mano para decir hola, pero ella agachó la cabeza y me ignoró por completo. Luego de eso, muchas personas entraban y salían de la oficina. Entraban con cajas o cosas cubiertas en las manos, aunque se podían escuchar las botellas chocando. Salía humo entre las puertas y poco tardó para llenarse el lugar de un olor muy extraño, como a medicina. Hasta que al fin alguien salió a atenderme. Era un hombre que apenas se me acercó y pude oler alcohol en su boca. Me pidió los papeles que llevaba y me llevó a otra oficina. En el camino me felicitó. Te felicito, Vanessa, qué buenas muchachitas has traído a nuestra parroquia. El señor Nazón está complacido con tu labor. Gracias. No sabía qué decir, solo quería irme cuanto antes de ese lugar. Llegando a la oficina, me pidió que le ordenara unos papeles y al hacerlo ya me podía retirar. Él ya no podría ir a revisar mi trabajo porque estaría muy ocupado, pero que confiaba en mí. Eso me dijo antes de dejarme sola trabajando. En los papeles había números de cuentas, cifras de dinero que se contaban por millones, facturas de todo tipo. Pude ver algo de una casa en Estados Unidos, ranchos y propiedades en aquel país. Tardé más de 2 horas, pero cuando terminé, me marché del lugar de inmediato. Entonces vi que ya no había nadie, solo estaban los elementos de seguridad y se escuchaban fuertes ruidos en esa zona donde estaba el despacho del señor Nazón. Parecía como si tuvieran una fiesta o algo así. Esa misma noche me fui del estado, ni siquiera me despedí de mi familia y hasta ahora ellos no saben dónde estoy. Solo espero que algún día se den cuenta de la farsa en la que viven o en la que los obliga a vivir esa secta para poder volver a verlos de nuevo. Poco después me enteré de que ese farsante y líder de la secta La Luz del Mundo había sido detenido. Me dio un gran gusto que hasta casi lloré de la felicidad. Ojalá que lo hagan pagar por todo lo que ha hecho y sobre todo que ojalá mi relato sirva para que la gente no vuelva a caer con farsantes como esos. Le doy las gracias a todos los que me hayan escuchado y les deseo mucha suerte a todos.